Ok chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Sí, bienvenidos a esta clase de análisis de señales y sistemas. Sí, sería nuestra 10ª clase. Ok, entonces el día de hoy vamos a empezar con un nuevo capítulo, que es el capítulo 3, que sería análisis de sistemas descritos por la respuesta impulsiva. ¿Sí? Entonces ya sabemos, ya hemos tratado hasta aquí lo que es la respuesta impulsiva, ¿no es cierto? La respuesta HDT. Entonces, para esto voy a hacer un pequeño recorderis nada más, mencionándoles sobre lo que es la respuesta impulsiva. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a ver los conceptos básicos y la respuesta de un sistema lineal invariante discreto usando convolución, es decir, vamos a definir lo que es el sumatorio de convolución. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para la respuesta impulsiva, recuerden que la respuesta impulsiva no es otra cosa que HDT, ¿no es cierto? Que HDT era la respuesta ante la señal de entrada delta dt. ¿Sí o qué, chicos? ¿Ya? Entonces ustedes saben que si derivan esto, integran esto, obtienen la respuesta, perdón, si es que integran esto, obtendrían la respuesta paso, y si integran dos veces, obtendrían la respuesta rampa, ¿no es cierto? Sí. Entonces, para estos conceptos vamos directamente con la práctica, ¿no? Entonces me dice, dada la siguiente secuencia discreta, me dice represéntela en base de impulsos unitarios. Entonces ahorita seguimos trabajando con discretos, ojo, cuidado, ¿no? Seguimos trabajando en el dominio discreto, pero aquí recordemos que nosotros podemos tener una situación. Entonces vamos a dibujar en este caso esta secuencia. ¿Qué me dice esta secuencia, ya? Me dice en este caso, estoy trabajando en el dominio del tiempo, acá tengo 0, acá tengo 1, 2, 3, etcétera, etcétera en adelante. Tenemos también menos 1, menos 2, menos 3. ¿Sí? Entonces, ¿qué dibujamos? Los impulsos que tengamos, ¿no? Para este caso me dice que vale 4 en el n igual a menos 1. Es decir, aquí en menos 1 dice que vale 4, es decir, 4 positivo. Entonces sería una flecha de altura 4, ¿no es cierto? Una flecha de altura 4, como lo vemos aquí. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué continuamos? En 0, la flecha mide 2. Muy bien, la mitad, ¿no es cierto? En 0, la flecha mide 2. Mientras que en n igual a 1, es decir, aquí vale menos 1. Entonces, para abajo, la flecha negativo sería menos 1, ¿no es cierto? Y 0 en otros n, es decir, acá en 2 vale 0, aquí en 3 también vale 0, ¿no es cierto? Aquí en menos 2 vale 0, aquí en menos 3 también vale 0, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde tenemos los impulsos? Ah, vale, tenemos los impulsos aquí, aquí y aquí. Tenemos 3 impulsos nada más, ¿no es cierto? ¿Cómo se representan cada uno de estos impulsos para darnos cuenta, para caer en situación? Este impulso tiene la altura 4, ¿no es cierto? Sería 4 delta. ¿En qué tiempo está ocurriendo? Ah, vale, está ocurriendo en el tiempo n igual a menos 1. Entonces, ¿cómo le puedo poner dentro del delta? Igualándole a 0, ¿no es cierto? Entonces sería n más 1 es igual a 0. Es decir, que este menos 1 pasa al otro lado como positivo. Entonces sería 4 delta de n más 1. Vean cómo hemos construido el primer impulso. ¿Cómo sería el otro impulso? Bueno, el otro impulso de igual manera aquí, si la altura de este impulso es de 2, sería 2 delta. Ahora pues como estamos en 0, pues sería 2 delta de n, ¿no es cierto? Y finalmente el otro impulso, que lo encontramos aquí, sería negativo, ¿no es cierto? Que sería menos delta, menos 1 delta, ¿no es cierto? Delta de, bueno, el tiempo es 1, lo cual sería n menos 1, ¿no es cierto? Y aquí tenemos nuestros 3 impulsos, ¿verdad? 4 delta de n más 1 más 2 delta de n más menos delta de n menos 1. Pero ese más por menos, pues se hace menos, ¿no es cierto? Por lo tanto, la representación de esta secuencia discreta nos quedaría de esta forma en señales e impulsos, ¿sí? 3 impulsos, tal como lo hemos graficado hasta acá. Entonces, a continuación, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, nosotros conocemos, pues, ¿no es cierto? Si nos damos cuenta que aquí tenemos x de n y son nuestros 3 impulsos, ¿no es cierto? Pero ¿de dónde sale este 4? ¿De dónde sale este 2? ¿Y de dónde sale este menos 1? ¿No es cierto? Bueno, para responder esta respuesta es sencillo. En este caso, ¿no es cierto? Este 4
es el valor, ¿no es cierto?, cuando n es igual a menos 1, es decir, cuando x de n en lugar de n valga menos 1, ahí vale ese 4, ¿no es cierto? Por lo tanto, fíjense, en lugar del 4, ¿qué voy a poner? X evaluado en menos 1, vean, x evaluado en menos 1, que eso sabemos que me da 4, x evaluado en 0, sabemos que me da 2, si se dan cuenta, y finalmente x en 1, que eso me daba menos 1, vean, que me daba menos 1, ¿sí? Entonces, bajo esta premisa que nos damos cuenta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo lo que voy a hacer una cosa es quedarme con los n, pero siempre con menos. ¿Qué significa con menos? Porque ahí yo voy a conocer el tiempo de manera exacta, fíjense, n menos y n menos. Lo que significa o implica qué cosa, que este n menos, pues, vean aquí, ¿en qué tiempo ocurre? En el tiempo menos 1. X en 0. n menos 0, ¿en qué tiempo ocurre? En 0. Aquí sería x en 1, entonces ¿en qué tiempo ocurre? Creo que está entendido que ocurre en el tiempo 1 positivo, ¿verdad? Lo que implica ¿qué cosa? Que yo puedo sumar todos estos resultados y a la final vean cómo la secuencia discreta la he podido representar a través de un sumatorio, que sería desde menos 1 hasta el 1, ¿sí? Que sería desde menos 1 hasta el 1, ¿de qué cosa? De x de k, que sería el k desde donde voy hasta donde termino, de delta de n menos k. Entonces aquí yo puedo darme cuenta que es la sumatoria de k impulsos que contenga mi sumatorio. Y de esta forma vean cómo he podido representar esta secuencia en un sumatorio. Dada esta circunstancia, entonces podemos generalizar para cualquier secuencia x de n, no necesariamente para esta, ¿no es cierto? Podemos representarla para cualquier otro n en este caso. ¿Cómo se lo representaría? Pues de igual forma, ¿no es cierto? X de n sería la sumatoria de impulsos infinitos, la sumatoria de impulsos desde k, desde menos infinito hasta más infinito, ¿no es cierto? O sea, la sumatoria de todos los impulsos para cualquier señal. Aquí he discriminado desde menos 1 hasta 1, pero para cualquier secuencia podemos discriminar desde menos infinito hasta más infinito, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, ahora, ¿qué es lo que podemos decir? Para un sistema lineal invariante discreto, nosotros conocemos obviamente que tenemos un sistema discreto, ¿no es cierto? Donde entra una señal x de n, una señal de entrada y obtienes una salida, ¿sí? Entonces sabemos que la salida ante la señal de entrada. ¿Esto qué significa? Pero para cualquier secuencia de entrada x de n, sabemos, o bueno, en este caso conocemos qué cosa. Ya conocemos este sumatorio que acabo de obtener, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? Que a esta respuesta le voy a poner en lugar de x de n de la señal de entrada, este sumatorio, ¿no es cierto? Este sumatorio que representa a cualquier señal de entrada, la sumatoria desde menos infinito hasta infinito, ¿verdad? Entonces, en lugar de x de n, yo coloco mi sumatorio, que de hecho es la misma señal de entrada, ¿no es cierto? Y recuerden que este es general para cualquier señal de entrada. Entonces, ahora sí, colocamos este sumatorio, que obviamente sabemos que es la suma infinita de los impulsos delta de una señal de entrada k. Sí, bueno, de una señal de entrada x, perdón. Muy bien, entonces, por linealidad, ¿qué puedo hacer? Por linealidad, o bueno, en particular por aditividad, ¿qué es lo que conocemos? Que podemos sacar el sumatorio de nuestro sistema, ¿no es cierto? Esto era por la propiedad de linealidad que ya hemos estado revisando desde las primeras clases, ¿no? Entonces, podemos sacar el sumatorio del sistema. Dicho esta situación, ¿qué es lo que conocemos ahora? Por la misma linealidad, pero ahora por principio de superposición. ¿Qué es lo que puedo hacer? Sacamos en este caso a x de k del sistema. ¿Por qué le sacas a x de k del sistema, profe? Porque recordemos que el sistema h es siempre con respecto a la variable n. En este caso está con la variable k. Por lo tanto, sale de mi sistema como que fuera una constante, ¿sí? Y dentro, ¿qué se queda? h de delta de n menos k. ¿Y qué recordamos cuando teníamos h en delta? De hecho, recién lo acabamos de ver, ¿no es cierto? Que era la respuesta impulsiva, ¿no es cierto? Por lo tanto, por invarianza en el tiempo, esto de aquí se ha transformado en la respuesta impulsiva n menos k. Y ahora, a partir de ahora, nosotros conocemos que la respuesta de un sistema ante una señal de entrada x de n
también puede ser representada como el sumatorio desde menos infinito hasta infinito de la señal de entrada evaluada en K multiplicado por h de n menos k, como nos damos cuenta. Y de esta forma se puede demostrar el sumatorio de convolución, como nos damos cuenta. Y a partir de ahora al sumatorio de convolución lo podemos utilizarlo o referenciarle con el signo de asterisco, ¿sí? Este asterisco en análisis de señales y sistemas significa convolución, no significa multiplicación, significa convolución. Entonces realizaremos la convolución desde menos infinito hasta infinito de la señal de entrada con la respuesta impulsiva del sistema. Entonces, bajo esta misma circunstancia, a partir de ahora, este será nuestro sumatorio de convolución para obtener la respuesta ante cualquier señal de entrada x de n, ¿no es cierto? Pero ¿qué más puedo verlo en resumen? En resumen, pues, obviamente, la señal de salida, pues, tienes una señal de entrada, tienes la respuesta impulsiva de ese sistema. Entonces eso era lo que yo les mencionaba anteriormente. La respuesta impulsiva les describe cualquier tipo de sistema, sea discreto o sea continuo. La respuesta impulsiva te dice todo. Por eso yo les decía que podíamos inventarnos ejercicios de señales y sistemas siempre a partir de la respuesta impulsiva. Entonces, para este caso, la salida y de n pues resulta siendo igual a la señal de entrada convolucionado con la respuesta impulsiva, en este caso, ¿no es cierto? Muy bien, y representarlo de esta forma, ¿sí? Donde cuando ya veas este asterisco, sabes que te estamos pidiendo el sumatorio desde menos infinito hasta infinito de x de k multiplicado por h de n menos k. Pero ahora sí, ¿cómo podemos resolver esto? Vamos a ver unos conceptos básicos antes de empezar. La respuesta impulsiva, como les había mencionado, define completamente a un sistema lineal invariante discreto, también continuo, ¿sí? O sea, cuando ya trabajemos después con la integral de convolución o también con integral de Duhamel, ¿qué es lo que implica? Que la respuesta impulsiva, sea en tiempo continuo o sea en tiempo discreto, define, o sea, me dice completamente el comportamiento de un sistema, ¿ya? Lo cual es absolutamente cierto cuando se encuentra inicialmente en reposo. Y tiene todo el sentido, pues obviamente los sistemas, la respuesta impulsiva, para yo encontrar la respuesta impulsiva, o cuando a mí me pidan la respuesta impulsiva, yo sé que tiene que el sistema estar inicialmente en reposo para poder ver cómo actúa, ¿no es cierto? Muy bien, la sumatoria de convolución representa la siguiente operación binaria. Presten mucha atención porque esta operación les va a servir para muchas cositas más adelante. Tenemos en este caso, ¿no es cierto?, y de n, que es el sumatorio desde menos infinito hasta infinito de x de k multiplicado por h de n menos k. Entonces, ¿qué significa? Vean, esto es igual, que vino desde menos infinito, ¿no es cierto? Entonces llego, por ejemplo, hasta e menos 1. X de menos 1 multiplicado por h de n más 1, ¿sí? Porque aquí en lugar de k sería menos 1 y menos por menos más, vean, más 1. Más x en 0 multiplicado por h de n más x de 1 multiplicado por h de n menos 1, ¿no es cierto? Más y así hasta el infinito. En pocas palabras también podemos ver lo siguiente, verán. Del sumatorio de convolución podemos obtener algo interesante o unas propiedades bastante interesantes, que son la propiedad conmutativa. ¿Qué me dice la propiedad conmutativa? Que no solamente puedes hacerle así, ¿no es cierto? X de n convolucionado con h de n, puedes hacerle al revés, h de n convolucionado con x de n. Es decir, aquí lo único que cambiaría, en lugar de la x, aquí sería la h, la respuesta impulsiva, y aquí en lugar de la h sería la x. Profe, y son dos operaciones distintas, ¿me va a dar lo mismo? Correcto, te va a dar exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia o la importancia para esta situación? Es que sepas reconocer con cuál te sientes más cómodo y con cuál prefieres hacerlo más rápido, ¿sí? O sea, primero o haces esta operación o haces esta operación. Tú puedes escoger con cuál de los dos puedes realizar la convolución. Ya depende obviamente del profesor si les dice háganme con este o con este obligatoriamente, pero no depende necesariamente de lo que ustedes trabajen, sino de lo que el profesor o bueno, en este caso la situación lo amerite, ¿no es cierto?
Muy bien, en pocas, la propiedad conmutativa, fíjense lo que les dije, aquí en lugar de x de k y de h de n menos k se cambian los roles, ¿no es cierto? Ahora es h de k y ahora es x de n menos k, lo que implicaría lo siguiente, vean, ¿sí? La señal de entrada convolucionada con la respuesta impulsiva, obtienes la salida del sistema. Pero ahora la salida del sistema también sería al revés, ¿no es cierto? Donde este pase a ser la señal de entrada sea el sistema y la respuesta impulsiva sea la entrada. O sea, coincide obligatoriamente, ¿no es cierto? Y perfecto, bajo esta circunstancia nosotros podemos decir que la propiedad conmutativa, o sea, perdón, el sumatorio de convolución obedece a la propiedad conmutativa. Excelente. Entonces, ahora, además de la propiedad conmutativa, también respeta lo que es la propiedad asociativa, ¿sí? Lo único que difiere en realidad cuando trabajamos con esto es la situación de tener que realizar esta operación o realizar esta operación, ¿sí? De ahí lo que implica es que tiene casi las mismas propiedades que hemos revisado en los sistemas, ¿no? Que sea lineal, invariante discreto, todo eso, ¿no es cierto? Sistema lineal invariante discreto, o sea, que obedezca todo eso lo hace de igual forma el sumatorio de convolución. Entonces notemos aquí, tengo una señal de entrada, una respuesta impulsiva 1, tienes la salida 1. Pero si a esta salida 1 le haces como señal de entrada al sistema 2, es decir, a la respuesta impulsiva 2, obtienes y de n. Entonces, ¿qué significa esto de asociativa? Que tú puedes realizar primero esta convolución y al final esta última convolución, ¿sí? O sea, asocias dependiendo a lo que quieras. Fijémonos para este gráfico de aquí. Y1 de n, es decir, esto es la salida ¿de qué? De la convolución de la señal de entrada con H1, ¿no es cierto? Y y de n es la salida cuando tú convolucionas y1 con h2, ¿no es cierto? Ahí lo vemos de esta forma. Ahora, en pocas palabras, pues y de n, y ahora en lugar de ponerle y1, ¿qué voy a ponerle? Esto, ¿no es cierto? X de n convolucionado con h1, en lugar de y1, ¿verdad? Entonces me queda esto de aquí. Vean que está aquí entre llaves, ¿verdad? Entonces, bajo esta premisa, ustedes pueden hacer primero la convolución de x de n con h1 y después a ese resultado hacerle la convolución con h2. Pero no se priven, pónganse a hacer la convolución h1 con h2. Es más fácil. Entonces, ¿podemos empezar primero con esto, profe? Por supuesto que sí. Puedes empezar primero con esta convolución. Por eso se llama propiedad asociativa. Pero les voy a demostrar por qué es asociativa. Ahora, en lugar de H1 le voy a poner H2 y en lugar de H2 le voy a poner H1. Es decir, acabo de invertir, ¿no es cierto?, los sistemas. Recuerden que están en cascada. Entonces, por propiedad de linealidad, puedo hacer esto. H2 a la izquierda y H1 a la derecha. O sea, les invertí, ¿no es cierto? De lo que estaba aquí, estaba acá, ahora están al revés. Entonces, ahora voy a hacer la misma situación. Y2 y X, ¿no es cierto? Yn y lo mismo. Entonces, vean, Y2 es haber hecho la convolución entre X y H2. Vean aquí. Y y de n es haber hecho la convolución entre y2 y h1. Vean aquí, ¿sí? Entonces, bajo esta premisa y bajo esta circunstancia, ¿qué hacemos? Nuevamente, este resultado, que es esto, lo reemplazamos acá. Y vean cómo se demuestra en este caso propiedad asociativa. Entonces, vean, aquí se hizo primero x de n con h1. O puedo hacer, vean, x de n con h2. Aquí de hecho se aplicó, vean, aquí apliqué la propiedad conmutativa. O sea, aquí estaba h1, ahora es h2. Aquí era h2, ahora es h1. O sea, se conmutó. Propiedad conmutativa y además los sistemas están en cascada, ¿verdad? Entonces, vean cómo me queda esto de aquí, ¿sí? Entonces, uno dice, chuta, profe, yo puedo hacer x de n y h1. Pero más fácil le veo hacer primero x de n con h2. ¿Es legal? Claro que sí, y aquí te lo demuestro. Y además de esto, recuerden, ustedes también pueden decir, profe, en realidad h2 con h1 está más fácil hacer esa convolución. Entonces hazles, enciérrales en un paréntesis, en un corchete y resuelve estos primero. O resuelve estos de aquí primero, como tú gustes. Hay gente que dice también, profe, h2 con h1 está complicado. Pero yo le puedo hacer H1 y H2, o sea, al revés. ¿Puedo hacerlo? Claro, eso es propiedad conmutativa. Excelente. Ahora, dada la propiedad asociativa, ¿no es cierto? Entonces, aquí les voy a demostrar que cuando tengo, ¿no es cierto?, en cascada
¿cómo me quedaría el equivalente en cascada según hemos visto, ¿no es cierto? Si nosotros unimos estos dos sistemas, me queda de esta forma. Esto sería, recuerden, en tiempo. Bien, entonces recuerden que para unir en este caso los dos bloques tenemos que aplicar la convolución H1 convolucionado con H2. Es decir, que nosotros podemos obtener en general ya sin llaves, como vemos aquí, esta operación. Y tú puedes escoger la operación que a ti te gusta, sea H1 con H2, x de n con H1, x de n con H2 o a realizar los H2. O sea, puedes aplicarlo a tu gusto y disgusto, la forma en la que quieras resolver las convoluciones, ¿sí? Ya vamos a resolverlo. Vamos primero terminando con las propiedades. ¿Qué más propiedades tenemos? La distributiva, correcto. Notemos aquí en este sistema está en paralelo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con este sistema en paralelo? Tenemos x de n, la señal de entrada que va a estos dos subsistemas, subsistema 1 y subsistema 2, ¿no es cierto? La salida del uno y la salida del otro entran a un sumador y entonces y de n es el resultado de y de 1 más y de 2. Eso sería y de n. Fíjense, entonces y1 es el resultado de hacer la convolución de la señal de entrada con h1, mientras que y2 es el resultado de haber hecho la convolución de la señal de entrada con h2. Fíjense, y de n para este caso vemos que es el resultado de haber sumado y1 y y2, ¿no es cierto? y1 más y2. Entonces ahora coloquemos, fíjense por favor, el resultado de y1 y y2 en esta operación. ¿Qué me quedaría? Vean, en lugar de y1 reemplazo con esto, me queda x de n convolucionado con h1 más x de n convolucionado con h2. Y a Dios gracias de esta situación, bueno, se puede decirlo así, puedo sacar de factor común, ¿qué cosa? ¿Qué se repite? El x de n, vean, puedo sacar de factor común el x de n. Entonces, x de n puedo hacer la convolución de h1 más h2. Entonces, ¿qué implica esto, chicos? Que aquí ustedes ven dos convoluciones. Chuta, profe, complicado. Dos convoluciones, ni de a bala. Entonces hagamos una sola convolución, sumas h1 con h2 y este resultado lo vas a hacer la convolución con x de n, resultando de una manera más sencilla. Entonces fíjense cómo aquí la propiedad distributiva, ahora me quedaría h1 más h2 y eliminado esto de aquí, y tenemos señal de entrada convolucionado con la suma de estos dos subsistemas y eso me da la respuesta de salida. Ahora sí, vamos a lo bueno, ejercicios. Se terminó la parte teórica. Si se dan cuenta, yo para señales y sistemas no soy muy teórico. Me gusta explicar la teoría de esto, sí, y si es que tienen consultas o situaciones, que me las hagan saber, sea en donde sea, no, yo no tengo ningún problema, porque esta es la parte demostrativa. Ahora, la parte que nos interesa, pues siempre será la parte práctica, ¿no es cierto? Entonces nos dice que para un sistema lineal invariante discreto tenemos la siguiente respuesta impulsiva. Vean, vale 1 cuando n es igual a menos 1, vale 2 cuando n es igual a 0 y vale 3 cuando n es igual a 1, vale 0 para otros n. Y tenemos la señal de entrada. Dice, ahora determinemos y de n si la señal de entrada es vale 1 desde menos 2 sin incluir hasta el 0 incluido. Es decir, ojo aquí, cuidado, porque hay gente que se puede confundir y le pone desde el menos 2. No, aquí está desde menos 2 sin incluir. Menos 2 menor a n menor o igual a n. Recuerden que en discretos sí debemos tener en consideración muchísimo esto, ¿sí? Yo sí les dije en señales y sistemas, en la parte de discretos, cuando estamos en discretos debemos ser muy cautelosos con el menor o menor igual, pero cuando estamos en continuo ahí sí lo podemos discriminar a menos de que haya una discontinuidad, ¿no es cierto? Muy bien, bajo esta premisa entonces recuerden aquí lo que me está diciendo prácticamente es para n igual a menos 1 y para n igual a 0, ¿no? Y en este de acá abajo me está diciendo para n igual a 1 y para n igual a 2, ¿vean? ¿Sí? Por si acaso. Fíjense los dos intervalos, ¿dónde están? Muy bien, si yo grafico la respuesta impulsiva, como nos damos cuenta aquí, vean, la respuesta impulsiva h de n vale 3, vean, vale 3 en n igual a 1, vale 3 en n igual a 1, vale 2 en n igual a 0, en n igual a 0, vean, vale 2, y para n igual a menos 1, pues vale 1, es decir, tenemos estos tres impulsos de acá.
Muy bien. Ahora yo puedo graficar x de n, como nos damos cuenta aquí, ¿no es cierto? Entonces x de n, si se dan cuenta, solamente funciona en -1, en 0, en 1 y en 2. En el 1 vale, vean, valen 1, y en los otros 2 valen 2, vean, aquí vale 2, aquí vale 2, aquí vale 1 y aquí vale 1. He graficado x de n y h de n. No es complicado, sistemas discretos, ¿verdad? Muy bien. Cuando yo ya tenga graficado, pues obviamente me están pidiendo y de n. ¿Y cómo se puede aplicar? Sumatorio de convolución. Entonces recuerden, y de n es igual a x de n convolucionado con h de n. Entonces, ¿qué significa esto? El sumatorio. Sumatorio desde menos infinito hasta infinito de la señal de entrada multiplicado por h de n menos k. ¿Sí? Entonces, bajo esta premisa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mucha atención aquí, porque aquí yo voy a estar jugando con los sliders para que se vea cómo se va a mover, miren, ¿sí? Entonces quiero que se fijen con este movimiento nada más. Ok, entonces antes de empezar, ¿qué es lo que me está diciendo? Ah, vale, a x de n, ahora el dibujo que tú tenías anteriormente, x de n, ya no quiero que sea x de n, es decir, la variable ya no va a ser la n, la variable ahora quiero que sea k, nada más. Entonces, pues lo único que hago que es dibujarle a la señal de entrada x de n, y en lugar de x de n utilizarle la k. El dibujo sigue siendo el mismo, pero ahora la variable es k. Ahora, solamente una situación. Cuando ustedes hacen esto, tienen que saber discriminarlo muy bien. La convolución siempre me dice lo siguiente para discretos y también para continuos, pero primero para discretos, ¿ya? Esta le vamos a llamar la señal fija, perdón, un momento. Este le vamos a llamar la señal fija, mientras que a esta la vamos a llamar la señal móvil. Muy bien, ¿qué implica esto en resultados? ¿Ya? Significa que esta no se va a mover, es decir, que de x de n ahora va a pasar a ser x de k, como lo vemos aquí en el ejercicio, se va a hacer x de k. Entonces solamente ha cambiado la variable, que en lugar de n ahora es k, pero esta de aquí sí se va a mover. Por lo tanto, profe, ¿y cómo graficas n menos k? N es la variable de tiempo donde se está moviendo mi señal, es decir, esta h de n se va a mover, ¿ya? Entonces, primero, recordemos que estamos trabajando en k, ¿no es cierto? O sea, ya no es n. Entonces, ahora, ¿qué vas a hacer, profe? En lugar de h de n, voy a hacer h de k. Entonces, miren por favor y presten muchísima atención. Lo que voy a dibujar ahora sería h de k, ¿ya? Entonces, si yo dibujo h de k, ¿cómo me quedaría esto? Bueno, lo mismo, ¿no es cierto? En -1 vale 1, vean ahí. En 0 vale 2, ok. Ahí. Y en 1 vale 3, ahí. Fíjense por favor, aquí he dibujado esta de color rojo, sería h de k. Pero, cuidado aquí. ¿Qué es lo que significa esta k, profe? Ah, bueno, ya estoy en k, pero yo no quiero que sea h de k. ¿Por qué? Necesitas menos, ¿no es cierto? Necesitas menos. Entonces ahora yo lo que voy a dibujar es h de menos k, ¿sí? Porque yo lo que necesito, vean aquí, o sea, se reflejó. O sea, lo que tengo que hacer es una transposición temporal, ¿sí? Entonces, para hacerle h de menos k, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tan sencillo, chicos, espero no se me olviden, pero voy a dibujarlo nuevamente. Lo que voy a dibujar entonces ahora será h de menos k. ¿Qué implica esto? Que en el eje de 0 vas a poner un espejo, ¿ya? Lo que haya en 0 se queda ahí mismo, ¿ya? Primero, partamos desde esta base. Lo que esté en el 0, el impulso que esté en el 0, se queda tal y como está. Ahora, imagina que tú pones un espejo aquí en la izquierda y también lo pones en la derecha. Vamos por partes. Si tú pones un espejo, todo lo que esté a la derecha pasa ahora a la izquierda. Miren por favor. Entonces, este pasaría para acá, es decir, este de color rojo pasa ahora a la izquierda, mientras que lo que está a la izquierda del 0 pasa a la derecha, es decir, de esta forma, por favor. Entonces, de esta forma acabo de dibujar de h de k, ahora pasó a ser h de
menos K. Entonces yo ya puedo quitar la de color rojo, si nos damos cuenta, y ahora sí hemos terminado de dibujar h de K. Ya no tengo h de K, sino tengo h de menos K. Miren en este dibujo que acabo de hacer. Entonces, ahora sí, yo ya tengo este dibujo de h de menos K, que sería parte del dibujo para mi convolución. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me faltaría? Ah, bueno, profe, aquí lo que te faltaría, ¿no es cierto? Sería la n, ¿verdad? Te faltaría solamente la n para que ya digas tú, ah, perfecto, entonces ya tengo esta señal de aquí, ¿verdad? Pero la n es la variable con la que yo voy a trabajar en este caso, ¿sí? Para este dibujo de color morado, ¿cuánto vale n? ¿Cuánto valdrá n en este caso? Si ponemos a compararnos lo que tenemos aquí entre corchetes con esto de acá que tenemos en corchetes, ¿cuánto vale la letra n? Dada esta situación, entonces, ¿cuánto vale esta n para yo tener esto de arriba? A ver, bueno, profe, pues creo que es bastante evidente, me estás diciendo que si esta n vale 0, entonces te quedas con menos k nada más, ¿no es cierto? Ah, perfecto. Entonces, este dibujito de aquí, de color morado, estoy trabajando cuando n es igual a 0, vean, ¿sí? De otra forma, vean, aquí está el 0. Entonces, aquí en esta n igual a 0, estoy dibujando este de morado. Ya, muy bien. Profe, ¿qué pasa si le mueves para la izquierda y para la derecha? Correcto, por eso se llama señal móvil, porque se va a ir moviendo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo le muevo? Ahora, pongámosle con otro color. Ahí. Le muevo para acá la señal de morado, ahora le muevo para acá. Entonces, ahora, ¿en qué n estoy trabajando? En n igual a menos 1, vean. ¿Sí? Le mueves otro ladito para la izquierda, profe. Entonces, si le movemos otro para la izquierda, ahora, ¿en qué n estoy trabajando, por favor? Ah, bueno, ahorita estaría trabajando en n igual a menos 2, ¿no es cierto? Vean, por favor, cómo me voy moviendo, cómo me voy moviendo esta señal. Profe, muévele un poquito más, por favor. Ok, movámosle otra vez, uno para acá ahí. Ya, la de amarillo. Entonces ahora, en amarillo, ¿en qué n estoy trabajando? En n igual a menos 3, ¿no es cierto? Entonces, por eso se llama señal móvil, porque la n va a moverse desde menos infinito hasta el infinito, ¿sí? Entonces miren cómo esta señal va a venir desde menos infinito hasta infinito, ¿no es cierto? Entonces, vean, por ejemplo, esta de color amarillo, esta señal de color amarillo sería h de menos 3 menos k. La señal de color rojo sería h de menos 2 menos k. La de color verde sería h de menos 1 menos k. Y la de color morado, 0 menos k, ¿no es cierto? Que sería h de menos k, como lo vemos aquí. Perfecto. Entonces, yo voy a irle moviendo esta señal, ¿no es cierto? Me voy a quedar con la de amarillo, por favor, mucha atención. Entonces, yo le voy a... y me quedo con la de amarillo. Vean, fíjense por favor con la de amarillo. Entonces, con la de amarillo, yo puedo empezar a trabajar. Y yo puedo empezar a decir, en donde hay cruce o en donde se comparten lo de amarillo con la señal de celeste x de k. ¿En dónde? Ah, vale, esta señal recordemos que viene desde menos infinito, ¿no es cierto? Viene caminando desde menos infinito de esta forma. Así, vean, en este caso esta de color naranja sería h de menos 4 menos k. Entonces aquí no se está cruzando, vean, aquí no se está cruzando, no tengo cruce, ¿sí? Pero yo le puedo moverle, miren, en este caso estoy trabajando en el menos 4, acá en este caso yo estoy trabajando en n igual a 5, vean. Entonces, para ir desde este punto hasta acá, la señal de color naranja tiene que moverse de espacio en espacio, ¿no es cierto? Para cada n voy a tener un valor. En este caso, la de color naranja se cruza con la de color azul, con la de color celeste. No se está cruzando, no se está topando, ¿no es cierto? Por lo tanto, no tengo convolución, o bueno, la convolución vale 0.
Entonces, y cuando yo ya pase caminando, hasta llegar acá, nosotros vamos a obtener en este caso, también ya no tengo convolución, pero ya le pasó por encima. ¿A qué hago referencia a esto? Fíjense por favor, aquí tengo en este caso esta señal de color rojo, vean por favor, sería la de HD. ¿En qué tiempo estoy trabajando? Acá estoy en -1, en -2, en -3. H de -3 menos K. Entonces, ¿tengo convolución? No, no tengo convolución porque las líneas de color rojo no están topando con las líneas de color azul. Entonces, para todo tiempo, para todo n menor o igual a -3 no tengo convolución. La convolución vale 0. Continúo y quiero que se fijen cómo voy a ir caminando acá. Así. Fíjense en el gráfico por favor, vean cómo va caminando. Así. Ahí tengo otra convolución. Ahí sí vean cómo tengo cruce. Tengo convolución. Tengo convolución. Tengo convolución. Pero aquí se acabó la convolución. Vean cómo por eso se llama señal móvil. ¿Sí? Entonces la señal de color rojo es la señal que se mueve. ¿Sí? Entonces vamos a ir calculando para cada uno de estos tiempos. Acá no tengo convolución. HD -3 menos K para todo n menores a -3. Vean, para todo tiempo menores a -3 no tengo convolución. La convolución vale 0. Pero si yo continúo, vean, ahora sí ya tengo, ¿no es cierto? Aquí tengo la convolución. ¿Cuánto será? Entonces sería para n igual a -2. El sumatorio iría desde -1 hasta -1, porque estoy aquí trabajando, ¿no es cierto? Está aquí, solo aquí hay convolución en -1, no hay en ningún otro lado más. Entonces, ¿qué implica esto? Aquí tengo convolución. Entonces, ¿qué sería? La de color azul, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale la de color azul? Vale 1, multiplicado por la de color rojo. ¿Cuánto vale? También vale 1, ¿no es cierto? Es decir, h en -1 multiplicado por h de -2 menos 1, que significaría h en -1, vean, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto vale cada uno de estos? Ahí está, h en -1 valía 1, y h en -1, h en -1 valía 1, y x en -1 también valía 1. 1 por 1, 1. Entonces, miren, aquí vale 1. Muy bien, para el siguiente tiempo, vean cómo se va moviendo, para n igual a -1. Entonces ahora tengo dos puntos para hacer la convolución, este y el anterior. Vean por favor. Entonces aquí para este caso tendría x de -1, ¿sí? X de -1 multiplicado por h en 0 más x en 0 multiplicado por h en -1. O sea, son dos puntos, este y este de acá, ¿no es cierto? Aquí prácticamente estoy multiplicando 1 por 1 más 2 por 1. Vean. ¿Cuánto me da esto? Me da 3, ¿verdad? En el siguiente, solo gráficamente podemos calcular esto ya sin necesidad del sumatorio. Aquí, ¿qué sería? 1 por 2 más 1 por 2 más 3 por 1. Ahí está. ¿Cuánto me da esto? Me ha dado 7. ¿Sí? Nuevamente, 2 por 1 más 2 por 1 más 3 por 1, ¿no es cierto? Lo que me ha dado en este caso 7, ¿no es cierto? Muy bien. Para el siguiente se sigue moviendo. ¿Qué sería? 2 por 1 más 2 por 2 más 3 por 1. Ahí está. ¿Cuánto me da? 9. Siguiente. Ahora va a salir mi señal. Vean. Vean cómo ahora sale. Ahora solamente tengo aquí y tengo acá. Sería 2 por 2 más 3 por 2. Ahí está. Lo que me daría 10. Continúo. Ah, vale, solamente tengo esto. 3 por 2. 3 por 2, que me da 6. Y finalmente sale mi señal de color rojo. Ya la señal móvil ya se va de ahí. Solamente me queda la señal fija, ¿no es cierto? La de azul que no se mueve. Entonces, como esta se va a ir hasta el infinito, voy a tener convolución. Ya no, ¿no es cierto? Desde el 4 en adelante, desde n igual a 4 en adelante, ya no tengo convolución. La convolución vale 0. Una vez que ya tengamos pues estos resultados, los podemos agrupar, ¿no es cierto? Por lo tanto, vean cuánto me ha dado. Para n igual a 2, n igual a -1, n igual a -2, n igual a -1, n igual a 0, a 1, a 2, a 3. O sea, los resultados de las sumas me ha quedado 1, 3, 7, 9, 10 y el último que fue era 6, ¿no es cierto? Lo que significa, vean, la gráfica de salida, ¿sí?
Entonces, cada que se va moviendo o cada que se movía la señal de color rojo, se forma esta de aquí como respuesta de salida. Ahora, recuerden también que de hecho es esa forma en la que nosotros también podemos trabajar, que ahora al revés, ¿no es cierto? Que ahora la señal de entrada, esta de acá, o sea, que ahora esta sea la señal de entrada, o sea, la HDN, esta sea la fija. ¿Y qué cambiaría para que sea la fija? Solamente que en lugar de XDN sea XDK, y ahora esta es la que tienes que trabajarle y transformarle a XD n-k, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo llevaríamos primero? Tenemos que transformarle a XD menos K, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué implica esto? Si ahorita estoy trabajando en K, ahorita estoy trabajando en K, ¿cómo me quedaría en menos K? A ver, en el 0 se queda tal y como está, ¿no es cierto? Y ahora lo que está a la derecha pasa a la izquierda, y lo que está a la izquierda ahora pasa a la derecha. Esto beneficia bastante a mi dislexia. Entonces, muy bien, ya tenemos aquí en este caso en qué tiempo. Obviamente, como tenemos X de 0 menos K, ¿no es cierto? Pilas aquí. Esto es como tener X de 0 menos K. Entonces, ¿en qué tiempo está graficado esto? Ah, este tiempo está graficado en el 0, profe. Ok, entonces, en el 0 lo coloco tal y como está. A ver, ¿cómo se colocaría encima, no es cierto? A ver, coloquémosle encima, me dicen. Entonces, le colocamos aquí, le colocamos acá, ¿no es cierto? Le colocamos aquí y le colocamos acá. Entonces, vean, ya le puse encima, ¿verdad? Entonces uno dice, a ver, profe, pero aquí ya hay convolución, ¿no es cierto? Aquí en n igual a 0, en n igual a 0 ya hay convolución. Ya hay un 3 por 1 más 2 por 1 más 2 por 1, ¿no es cierto? Pero vayamos viendo despacio, pues profe, ¿no es cierto? No nos vayamos de golpe. Y lo cual lo iba a decir correcto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora, movámosle para menos 1. Entonces, ahora, para menos 1. Mucha atención. Para n igual a menos 1, ¿cómo me quedaría la gráfica? La gráfica pues, se mueve un 1 a la izquierda, ¿no? Entonces sería moverle hacia la izquierda de igual forma, ¿no? Perdón. Bien, si muevo, me quedaría aquí, aquí, aquí y estos dos acá, así de esta forma. Vean. Entonces aquí, ¿hay convolución? Sí, hay convolución. Sería 2 por 1 más 1 por 1. Ya, todavía hay convolución. Entonces, a ver, saquémosle, sigámosle sacando. Ahora para n igual a menos 2. Para n igual a menos 2. Entonces, ¿cómo le dibujamos? Le muevo toda la señal hacia la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, moviéndole la señal hacia la izquierda me quedaría lo siguiente. Veamos. Aquí ya saldría del rango, ¿no? Ahí, y ahí, y ahí. Fíjense, ya aquí ya tengo convolución. Sí, todavía tengo un 1 por 1, ¿no es cierto? A ver, salgámonos completamente. Entonces, ahora vamos para n igual a menos 3, digo. Entonces, para n igual a menos 3, ¿cómo saldría de aquí? ¿Ok? Entonces, si yo me salgo de esto, pues me quedaría algo como esto, más o menos. Ahí. Y vean cómo se respetan los tiempos, ¿no? Entonces, vean, para n igual a menos 3, ya sé que la respuesta va a ser igual a 0, ¿no es cierto? Entonces, para n menores o iguales a menos 3, es decir, que vino desde menos infinito hasta el menos 3, no tengo convolución. La convolución vale 0. Entonces, ahora movámosle, ¿no es cierto? Entonces, vamos haciéndole de igual forma poco a poco para que se den cuenta cómo me va a salir. Entonces, voy. Para n igual a menos 2, para n igual a 2, ¿cuánto vale y en menos 2? Entonces movámosle, ¿no es cierto? Movámosle a la señal de color morado. Entonces si le movemos a la señal de color morado, ¿cómo nos quedaría esto? ¿No es cierto? Me quedaría ahí, ahí, ahí y ahí, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, ¿cuánto tengo de convolución? Ah, vale, solamente aquí, ¿no es cierto? Que sería 1 por 1. ¿Y cuánto me da eso? 1, ¿verdad? Perfecto, continuemos entonces. Ahora voy con n igual a menos 1. ¿Qué significa eso? Que le muevo a la derecha. Entonces, si le muevo a la derecha, ¿cómo me quedará esto? ¿Ok? Entonces, si le muevo a la derecha, me quedará esta señal de aquí. Así, así, así y así, ¿no es cierto? Y realizo la convolución. 1 por 1 más 2 por 1, ¿no es cierto? Entonces, acá sería y en menos 1.
esto era igual a 2 por 1 más, sí, 2 por 1, 2, más 1 por 1, 1, lo que me ha dado 3, vean, ¿sí? Y ahora, continuemos, vean, sigamos continuando. Entonces ahora le dibujo para n igual a 0, ¿no? Sería ahora sí. Para n igual a 0, ¿cuánto vale y en 0? Entonces dibujamos, me quedaría así, me quedaría así, me quedaría así y me quedaría así, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto me da aquí? Aquí me da 3 por 1 más 2 por 1 más 2 por 1, que me daría 7, ¿no? Correcto, ¿sí? 3 por 1, 3, más 2 por 1, 2, me da 5, más 2 por 1, 2, que me da 7, vean, ahí está. Continúo, para n igual a 1, entonces sigo dibujando, ¿no es cierto? Hasta salir de la señal fija, ¿sí? Entonces, para salir en n igual a 1, ¿no es cierto? Sería acá, así, así, así y así. Entonces, ¿cuánto me quedaría aquí? Bueno, aquí me quedaría 3 por 1 más 2 por 2, 4, correcto, me da 7 más 2 por 1, 2. Y total me daría 9, ¿no es cierto? Y en 1 es igual a 9. Continuemos ahora para n igual a 2. ¿Cuánto vale la salida y en 2? Entonces, ahora sí, bajo esta misma premisa, entonces dibujemos, ¿no es cierto? Entonces, me quedaría acá, acá, aquí y aquí. Entonces aquí, bueno, vean, ya no tengo convolución de aquí en este 2 de aquí, ya no tengo convolución, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Solamente, ay, perdón. Ah, bueno, se me borró, mil disculpas con esta parte que no me di el tiempo. Pero, si realizamos y nos damos cuenta, ¿qué pasó? Nos iba coincidiendo, ¿verdad? Nos iba coincidiendo con los resultados que íbamos obteniendo, ¿no es cierto? Lo cual confirma la teoría o confirma el concepto de que la convolución es conmutativa, ¿no es cierto? O sea, obedece a la propiedad conmutativa. Ahora, una vez que nosotros ya podamos resolver sea del un lado, sea del otro, si nos damos cuenta obedece a la misma propiedad, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación para seguir viendo los ejemplos? En este caso podemos representarlos en función de impulsos, ¿no es cierto? Sea la respuesta impulsiva, sí, vean, a la señal de entrada, que son 4 impulsos, ¿no es cierto? ¿Qué sería? Delta de n más 1, más delta de n, más 2 delta de n menos 1, más 2 delta de n menos 2. Y vean, ahí se formó. La señal de entrada quedó en función de impulsos, mientras que la respuesta impulsiva también puede quedar en función de impulsos, ¿no es cierto? Que sería delta de n más 1 más 2 delta de n más 3 delta de n menos 1, vean, se ha quedado en función de impulsos. ¿Para qué te van a servir estos impulsos, profe? Estos impulsos, pues nosotros que recordamos de siempre, ¿no es cierto? Porque si ustedes no hubieran tenido esto, ¿no es cierto? O sea, la convolución, ¿cómo encontraban y de n? Ah, pues y de n, ¿no es cierto? Era la respuesta ante la señal de entrada x de n. X de n son todos estos impulsos, los reemplazamos aquí, si ustedes se dan cuenta. ¿Y qué significa esto? Obviamente, vean, la respuesta impulsiva más 1, la respuesta impulsiva más esto, más esto. Entonces ya tienen la respuesta impulsiva. ¿Y qué hubiera tenido que haber hecho, no es cierto? Hubiera tenido que desplazarle un 1 más sumarle este mismo resultado, multiplicarle por 2 y retrasarle un 1, multiplicarle por 2 y reemplazarle un 2, vean, o sea, hubiera tenido que hacer operaciones con señales discretas, que hubiera sido más complicado, vean, si yo hubiera tenido que haber hecho esto. Fíjense de esta forma, aquí está cada uno de estos, ¿no? Por si acaso. Este de aquí es h de n más 1, este de acá es el h de n, este de acá es el h de n menos 1, 2. Y este de acá es 2h de n menos 2. Sí, vean, de esta forma hubiera tenido que haber resuelto y me daría lo siguiente, que de hecho esta respuesta es exactamente la misma que acabamos de encontrar con la convolución, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál prefieren? Ahí ya es una cuestión personal. ¿Cuáles pidan? Ya, eso es otra cosa, ¿no es cierto? En este caso vean que me dio exactamente lo mismo que obtuvimos con convolución. En este caso aquí lo hicimos con el ya famoso linealidad de los sistemas discretos, ¿no? Que ya hemos revisado desde la semana pasada. Muy bien, ahora, ¿qué continuamos?
aquí tenemos la respuesta de salida, y con la respuesta de salida, si nos damos cuenta, es lo mismo que acabamos de obtener, ¿sí? Nada del otro mundo. Entonces el uno es el método tradicional, el otro es el método de que ya hemos visto este tipo de problemas. Perfecto. Continuando con esta parte, entonces, ¿qué más recordamos entonces ahora? Vamos con un ejercicio de igual forma ya un poquito más, no tan complicado, pero uno que les va a dar una introducción a lo que ustedes ya van a ir viendo, ¿no? Por si acaso. Entonces, ¿qué me dice lo siguiente? Para un sistema lineal invariante discreto, se conoce que la respuesta impulsiva es una raíz elevada a la n por u de n, donde esa raíz voy a estar entre 0 y 1. Pilas, ¿no? La raíz voy a estar entre 0 y 1. De hecho, ya con esto les puedo decir que es una señal estable, ¿ya? Me dice encuentre y de n ante x de n, que es u de n menos u de n menos n mayúscula. Me dice emplee convolución. ¿Qué significa esto? Bueno, primerito dibujemos la respuesta impulsiva, ¿ya? Notemos, es una señal exponencial que va a tender a 0 de esta forma, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo me quedaría entonces la señal x de n? Antes de la señal de entrada, para darnos una idea, es una señal compuerta, ¿ya? Pero no compuerta normal, es una señal compuerta un poco interesante. ¿Por qué? Porque me está diciendo que empieza en el 0, ¿sí? Es decir, que de menos 1 para allá no tengo nada. Era como en señales discretas, en señales continuas. ¿Qué les mencionaba yo? Si ustedes tienen algo como esto y le quitan algo como esto de color morado que estoy poniendo, ¿con qué me quedo? ¿Cuál es la sobra? La sobra sería ¿no es cierto? Esta señal compuerta. Si a la de verde le quitas la de violeta, me queda lo de rojo, ¿verdad? Estos serían señales continuas, pero de hecho ocurre lo mismo también en señales discretas. Fíjense por favor, ahí estamos. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Mucha atención. La señal de entrada me dice que es la señal paso, obviamente es en 1, ¿no es cierto? Y esto va a ir para acá, para acá, para acá, para acá, hasta el infinito, profe. Debería, ¿no? Pero me dice que a esta u de n le quitas u de n menos esta n de acá, que si nos damos cuenta, acá deberíamos tener la n, acá deberíamos tener la n. Entonces miren, ¿qué sería en pocas palabras? Voy a dibujarle primerito u de n. Entonces u de n sería esto, sería esto, sería esto, sería esto, sería esto, sería para acá también. O sea, u de n, recuerden que iría hasta el infinito, ¿verdad? Entonces miren que la señal de azul sería u de n, vean, o sea, aquí y acá también, vean, o sea, en todo el tiempo, ¿no? Pero me dice que a esta de color azul, quítale por favor la de color rojo. ¿Cuál es la de color rojo? Esta de aquí, fíjate. Ahí y ahí. Y de hecho, vean, aquí me equivoqué porque aquí estaba la n, perdónenme un momento. Un momentito, ahí, lo voy a quitar, ahí, perdón. Entonces, la de color rojo, ahí estoy. Y todavía hasta acá, hasta este, perdón, un momento. De hecho, la dibujé al revés, pero bueno, a ver. Ya, la de color azul es u de n, ¿no es cierto? Mientras que ahorita voy a dibujarle la de color rojo, ¿verdad? Que sería u de n menos n. Significa que empiezas en n, ¿no es cierto? Y esto se va así hasta el infinito, vean. Entonces, chicos, mucha atención. Si a lo de azul le quitas lo de rojo, ¿qué me va a quedar? Obviamente, si a lo de azul le quitas lo de rojo, me va a quedar solamente este pedazo de aquí, ¿no es cierto? Entonces, vean. Es una señal compuerta que empieza en el 0 y termina en n-1, porque aquí en n ya se termina, ¿no es cierto? Porque aquí empieza la otra señal y eso le quitas. Pero si nos damos cuenta, vean, es esta señal. Entonces aquí viene la situación, y de hecho que suele ser complicado para la mayoría. ¿Cómo hago la convolución de estos dos profes? Si chuta, en realidad no le tengo ni idea de cómo empezarle haciendo. No te preocupes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación?
Tú puedes escoger cualquiera de las convoluciones, pero para este caso yo voy a escogerle que la señal fija sea esta, es decir, esta no le voy a mover a esta de aquí. Pilas, a esta de aquí, a la señal x de n no le voy a mover. Por lo tanto, ahora esta va a ser la señal fija, mientras que esta va a ser la señal móvil. Mucha atención. Entonces, esta va a ser la fija y esta señal va a ser la móvil. Vean, por favor. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos esta convolución? ¿Sí? El sumatorio ya está puesto la definición y todo. Entonces, a la fija, ¿qué le hacemos? En lugar de x de n, ¿qué le hacemos? X de k nada más, o sea, cambiamos la variable, ¿no es cierto? En lugar de n, ahora va a ser la variable k, va a ser la variable k, ¿no es cierto? Entonces, esta es la que no se va a mover. Por lo tanto, ¿cómo procedemos a continuación? Vean, ahí está, tenemos dibujado la señal h de n menos k. ¿Qué significaba la señal h de n menos k? Que a esto de aquí, ¿no es cierto? Lo que está a la derecha pasa a la izquierda. En pocas palabras esto, por favor. Voy a dibujarle así, voy a dibujarle para acá, vean cómo se le dibuja, ¿sí? Entonces vean, está reflejada en el tiempo y así sucesivamente para acá, vean. Entonces esta que acabo de dibujar, ¿qué sería? h de menos k. Obviamente si es que esto ya fuera k, ¿no es cierto? Ya estaría en la variable k. Entonces, esta de color azul que acabo de dibujar es la que me va a servir para mi convolución. Entonces, vean por favor, ahí está. Entonces, de hecho, miren, aquí ya me adelanté, porque en realidad empezaba acá, ¿no es cierto? Esta señal, ¿qué pasaba? Aquí, ¿no es cierto? Empezaba en el 0. ¿En qué tiempo? Ah, en 0, ¿no es cierto? Entonces ahora le voy a mover un unito a la izquierda, solamente para ver desde dónde no empieza. Entonces vean, aquí es donde no tengo convolución. Esta viene desde menos infinito hasta el menos 1. Vean, hasta el menos 1. Entonces, para todo tiempo n menores o iguales a menos 1, es decir, de menos 1 hacia menos infinito, no tengo convolución. Y de a partir de acá va a ir caminando, ¿no es cierto? De a partir de acá va a caminar para acá, para acá, para acá. O sea, se va a mover, ¿no es cierto? Vean, ahí está. Ya se metió. En este caso estoy en n igual a 2. Pero si nos damos cuenta, ¿en qué intervalo voy a trabajar? Desde que entro a la señal pulso hasta que yo salga de esa señal pulso. ¿Dónde voy a salir? Desde el 0 hasta n menos 1, n mayúscula, vean. Entonces, ¿en qué intervalo voy a trabajar? Primero aquí hasta salir de ese intervalo, ¿no es cierto? Ya, entonces, ahí ¿qué es lo que ocurre? Sumatorio de convolución. En este caso iría desde 0 hasta un n cualquiera, como en integrales, ¿no es cierto? Desde 0 hasta t, aquí sería desde 0 hasta un n, desde 0 hasta n. En este caso, ¿cuánto miden los pulsos? Miden 1. Sería de esta señal, ¿no es cierto? Miren, aquí sería h de n, pues obviamente, ¿qué es lo que cambiaría? También deben tener mucho cuidado. Aquí tenía h de n, era igual a elevado a la n por u de n, ¿no es cierto? Pero si yo pido h de n menos k, lo que estoy pidiendo aquí es a elevado a la n menos k multiplicado por u n menos k. Profe, ¿y qué pasó con ese u de n menos k, con este de aquí? No, pues si ya estás trabajando dentro de este intervalo, ya no necesitas colocar esto de aquí, solamente esto de acá, ¿no es cierto? Entonces dentro del sumatorio va solo esto de acá, fíjense por favor, mucha atención, viene solo esto de acá. Y aquí, ¿por qué le multiplicas por 1, profe? Porque es las alturas de estas señales, ¿no? De esta de color negro. Entonces, una vez que yo realice aquí, bueno, pues creo que se entiende, ¿no es cierto? Aquí sería esto por 1, pues es esto, ¿no es cierto? Misma base, se suman los exponentes. Este n sale de mi sumatorio. ¿Por qué la n sale del sumatorio? Porque recuerda que estás haciendo el sumatorio con la variable k, es decir, con esta variable k. Entonces, esta variable k, ¿qué significa? Bueno, como está negativo, ¿no es cierto? Puedo invertirle. 1 sobre a elevado a la k. Entonces, ahora la k se hace positivo. Por lo tanto, si tú resuelves este sumatorio, te queda lo que está aquí entre corchetes. Ya a la final de la clase les dejo el anexo, aunque la clase pasada de igual forma ya les dejé un formulario, ¿no es cierto?, de cómo resolver los sumatorios. ¿Sí? Me parece, sí, en la clase pasada, en la clase de ayer, perdón, en la clase número 8 les dejé el anexo de cómo resolver este tipo de sumatorios, ¿no es cierto? Pero de igual forma les voy a dejar al final de este capítulo, que sería el día de mañana, de hecho, ¿sí? Les dejaría
esta parte, ¿no? De cómo resolver estos sumatorios. Y aquí vean cómo nos da en este caso la primera respuesta, ¿sí? Entonces, esto de aquí es para este intervalo. Cuidado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando esto se sigue moviendo y ya se sale, ¿no es cierto? Se sale de esta n-1, ahora está por acá, ¿no es cierto? O sea, esta señal de celeste ahora está por acá. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando ya sale, ¿no es cierto? Esta señal, imaginémonos acá, sino que no tenía el gráfico, se me había comido. Imagínate que ya estás por acá, así. Así, fíjate, ¿no es cierto? Entonces ya estás acá. Serían 0, sería A en 1, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces ahora ya saliste, ¿no es cierto? De la señal de entrada, de la X de K. Ya saliste. Entonces ahora, ¿qué pasa cuando ya saliste? Para n mayores o iguales que esta n. Vean, para n mayores, o sea, para la derecha de esta n mayúscula, del pulso de donde sales. Perfecto, entonces ahora el sumatorio iría desde 0 hasta n-1, es decir, desde aquí hasta acá, y adicional a eso, ¿que tenemos convolución de aquí en adelante? No, ¿verdad? Entonces ahora el sumatorio, vean la diferencia. En este de acá iba desde 0 hasta n, porque era de donde me dirigía. Empezaba en 0 la convolución, terminaba en la n, en un n cualquiera, arbitrario. Pero aquí ya salí, ¿no es cierto? Entonces ahora sí yo voy a hacer la convolución desde este 0 hasta este n-1, ¿sí? Es decir, hasta este último, porque de aquí en adelante ya no tengo convolución. Si hubiera tenido que haber hecho otra convolución, hubiera tenido que agregarle más el sumatorio desde k igual a, en este caso a esta n, ¿no es cierto? A esta n, otra vez hasta un n cualquiera, y de lo que hay aquí. Pero como se dan cuenta aquí, ¿qué estoy haciendo? Prácticamente multiplicando por 0. 0 por esto, 0. 0 por esto, 0. Y así sucesivamente. Sí, por eso ya no iría este sumatorio de acá. Sí, es como la integral. Recuerden, cuando ustedes van a integrar señales continuas, tiene que ir sumando el anterior, el anterior, el anterior. Pero aquí ya no hace falta. Entonces, ¿qué hacemos? Misma situación. Sumamos los exponentes, misma base, se suman los exponentes, sale la sub n y resolvemos esto, ¿no es cierto? Pero aquí viene la situación, ¿y esto cómo resolvemos, profe? Bueno, es de hecho lo mismo, solamente que en lugar de n es n mayúscula menos 1, y de ahí se va reemplazando. Vean, y de esta forma ya obtenemos el resultado de aquí, pero para este intervalo. Lo que significa, en conclusión, por favor, vean que tenemos tres intervalos. N menores o iguales que menos 1 valía 0. En el intervalo de 0 hasta que se acabe ese pulso, teníamos esto, nos da esto de resultado, mientras que para n, aquí me equivoqué, un minuto, lo voy a corregir. Perfecto, en cambio, para los tiempos n mayores o iguales a esa n del pulso, recuerden, ¿no? Vale esto de aquí. Entonces, pilas nada más, no recuerden, tenemos esta señal de entrada, aquí, un momento, aquí. Esta señal de entrada de aquí, que sería la señal pulso, de n pulsos, de hecho sería esto, ¿no? De n pulsos, ¿ya? Y la respuesta impulsiva, que era esto de acá. Una vez que nosotros ya tenemos eso de ahí, pues solamente tenemos que ir evaluando el sumatorio, ¿no? Y lo más difícil, créanme, que es para mí en lo personal, en convolución, es la resolución de sumatorios, porque si ustedes pueden definir bien los límites, no hay ningún problema. Entonces, solamente voy a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto con este ejercicio, ¿no? Entonces, un momento. Ahí estamos. Entonces recuerden, por favor, recuerden, dependiendo de lo que ustedes decidan, quién es la fija y quién es la móvil, ustedes pueden resolverle el sumatorio o complicarle o hacerle más sencillo. Yo para este ejercicio yo tomé esta como la fija, vean. Entonces este no se va a mover. ¿Y qué es lo que me queda? Solamente me queda esto. Y ahora, esta va a ser la móvil. ¿Qué significa que sea la móvil el h de k? Entonces le voy a dar la vuelta, vean, h de menos k. Por lo tanto, pues si nos damos cuenta, lo que acaba de ocurrir aquí, en pocas palabras, es que empieza desde acá, vean, así, así, así. Entonces esta señal de aquí se va a ir moviendo para acá dentro del pulso y va a salir del pulso, ¿no es cierto? Entonces tenemos tres intervalos de análisis. Antes de que entre el pulso,
cuando está adentro del pulso y cuando termina de salir del pulso, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos, antes de entrar al pulso, no tenemos convolución, se acabó, no hay ningún punto de análisis. Cuando está dentro del pulso, entonces iría desde 0 hasta un n arbitrario, ignoren este 2 por favor, desde 0 hasta un n arbitrario, no necesariamente 2, sino desde 0 hasta n, entonces el sumatorio va a ir desde 0 hasta esa n. ¿Pero en qué intervalo estás trabajando, profe? Dentro del pulso, y dentro del pulso significa de 0 hasta n menos 1, nada más. O sea, esto solamente estoy diciendo en dónde estoy trabajando, pero ahí el límite del sumatorio va desde 0 hasta un n cualquiera, ¿no? Hasta un n dentro de este pulso, ¿no? De este pulso de aquí. Y me da este resultado. Finalmente, cuando yo salgo del pulso, como nos vemos aquí, ¿no es cierto? Aquí yo ya salí del pulso, vean. Entonces, cuando yo salgo del pulso, ¿tengo convolución de n en adelante? No, entonces este sumatorio no va, ¿no es cierto? Pero, ahora sí, para cuando yo ya estoy fuera del pulso, ¿qué tengo que hacer? ¿Tienes convolución, profe? ¿Tienes aquí, todavía sigue aquí, hay convolución? Ah, entonces, ahora ya no iría desde 0 hasta un n cualquiera, ¿no? Sino iría desde 0 hasta que se termine el pulso, desde 0 hasta donde termine el pulso. Nada más, vean, y de esa forma se resuelve sencillo los sumatorios, nada más. Entonces, como les menciono, lo más complicado aquí en lo personal sería borrar, o sea, sería mantener los sumatorios. Entonces recuerden, aquí esto sería 0, pues porque ya aquí estoy multiplicando por 0 nada más, ¿no? Entonces, solamente eso deben tener en cuenta para cuando realicen este tipo de ejercicios, que el día de mañana lo vamos a profundizar con mayor duración. Listo, entonces nada más, con esa parte terminaríamos hasta aquí, mencionándoles entonces fueron 3 intervalos de análisis: antes de entrar al pulso, durante el pulso y cuando salgo de ese pulso, nada más. Y esta n, entonces, profe, ¿qué sería? Bueno, pues miren, tan sencillo como lo siguiente. ¿Qué sería si es que a mí me piden entonces la convolución? Así vean, h de n sería un medio a la n por u de n convolucionado con h de n, que sería u de n menos u de n menos 10, por ejemplo, ¿ya? Entonces, ustedes me dirán, chuta, profe, aquí sí ya complicado, ¿cómo hago esta convolución? No, pues ya está resuelto, ¿no es cierto? Solamente ya de aquí tienen que sacarle y tienen que saber nada más, pues obviamente, que el n mayúscula sería 10, el a sería un medio. Lo reemplazan aquí y ya tienen resuelto la convolución, ya tienen la salida, ya tienen la respuesta. Muy bien, entonces con esto, miren, ya tenemos resuelto un ejercicio que puede ser para cualquier tipo de esta forma, ¿sí? Para que lo resuelvan sin ningún problema, pero ya resuelto de manera ya práctica, ¿no? Muy bien, chicos, sin nada más que agregar, me despido de ustedes de esta 10ª clase, sí, me parece, de análisis de señales y sistemas, ¿sí? Deseándoles de igual forma un excelente día y continuamos el día de mañana con más ejercicios en convolución discreta. Que tengan una excelente tarde. Adiós.